Bueno, ahora vamos a hacer otro igual, tranqui. Oh, me van a cara puteada. Bueno, pero vamos a hacer otro, tranqui, tranqui. El código está por lo menos. ¿Hace falta inicializar el vector de mínimos? Sí. Bien, bien ahí dándote cuenta. Para inicializar el vector de mínimos, literalmente hacemos un inicializar como si fuera igualito al de cuando ponemos todo en cero, ¿no? Eh, Mandamos el de mini, que va a ser productos mínimos. ¿Qué va a hacer este? Bueno, va a recorrer las 130 posiciones, haciendo que cada una de esas posiciones del punto precio valga un número muy alto, como si fuera un producto. La marca no hace falta inicializarlo nada, se va a ir actualizando, ¿no? Y bueno, ese inicializar hay que llamarlo acá antes de recorrer la lista. Ahora sí, creo que ya estaría, no nos olvidamos de nada. Eh, Bien, no nos olvidamos de nada, ya tenemos el contador, el vector de los precios, el descomponer también lo hicimos. Sí, ahí ya estaría. Y acá va a explotar básicamente porque está la lista que se dispone, ¿no? Que compila todo bien. Bueno, no compiló. ¿Dónde no compiló? Acá. Bueno, acá me falta definir. Y con cero no está inicializada. Acá me falta punto y coma, se ve. ¿No? A ver si es esto. Verificar mínimo. Acá tengo un paréntesis. Ah, porque estoy usando punto y coma en vez de coma. Esto es coma. ¿Y dónde más tengo punto y coma? Acá. Y este sí está de más. Y acá lo mismo me pasó. Bueno, esto no me tendría que tener error. Porque es el programa principal. Eh, Raro. Y acá me tira que no lo inicialicé, pero este no hace falta porque se va a inicializar solo. Bueno, sí, tenemos que inicializarlo. Si no... Che, pero es raro este error de acá de que el puntito, boludo. Bueno, los dos puntos los puse igual. Punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Nada, raro. El anterior al último end va sin punto y coma. Este está bien. O sea, en el programa principal tiene que terminar con un punto. No sé por qué no lo estaría tomando. Eh, Igual este no lo vamos a poder probar porque es una lista que se dispone, no la cargamos nosotros. Eh, el que se dispone tiene que ver begin. A ver si es eso. Porque no puse acá más rápido, ¿no? Begin en. A ver si era eso. Ajá, era eso. Mira vos, no sabía de esa. Bueno, bien ahí. ¿Harías un vector de registros? Sí, literalmente hicimos un vector de registros porque cada producto tenía que guardar el nombre de la marca, que igualmente creo que la marca no tenía nombre, sino el producto. No, nombre de la marca, que es esto de acá, y precio del producto. Entonces esas dos cosas tienen que estar adentro de un registro. Eh,
Y bueno, como un vector en cada posición solamente puede tener un tipo de dato, no puedes mandarlo como dos variables, ¿no? Tiene que ser un registro que tenga dos campos. Eh, Bien, no sé si alguno más tiene alguna otra consulta de este. Si no, podemos pasar a otro parcial si quieren. Cuando tiran el se dispone. Pero el se dispone no es mucho bardo. Es una estructura que prácticamente ustedes van a tener que recorrer. Hay que ver de qué forma hay que recorrerla. Casi siempre es con corte de control. Y a partir de ese recorrido vas a tener que calcular algo para generar una estructura nueva o para ver contadores y demás. ¿Qué es lo peor que puedes hacer en el parcial? Cosa que lo vean y den como desaprobado. Y mira, un error grave en un recorrer lista, por ejemplo, sería que no pongas el L.sig. Porque ahí, bueno, sería básicamente nunca moverte de la posición que estás. Otro error que corrigen bastante es que las listas, cuando vos las cargues, tenés que inicializarlas. Por ejemplo, poner pri igual a nil. Acá como se dispone, nosotros creemos que ellos la van a poner en nil antes de cargarla. Pero bueno, esos son errores que marcan bastante y desaprueban bastante. ¿Cómo me doy cuenta cuando usar un agregar atrás? El agregar atrás, básicamente el enunciado te suele decir que mantenga el orden en que fue leído. ¿Qué quiere decir eso? Ponele que vos lees el producto uno, producto 2, producto 3. Entonces, que mantenga el orden en que fue leído quiere decir que el primer nodo tenga el uno, que el siguiente que lees es el 2, tiene que estar acá, y que el siguiente que lees es el 3. Esto sería un agregar atrás. No altera la forma en que los leíste, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si vos ponías un agregar adelante? Bueno, básicamente se cargaba al revés. Primero se lee el uno, después se lee el 2, o sea, lo agregar adelante, y después se lee el 3. Esto literalmente invierte todo el orden que tenías de lectura, ¿no? Pero eso básicamente siempre te lo dice el enunciado. Si se mantiene el orden en que fueron leídos, significa agregar atrás. Eh, si hago agregar adelante queda igual pero para atrás. Sí, queda en orden invertido. Vos cuando recorres una lista acordate que vos siempre la vas a recorrer a partir del primer nodo. O sea, acá lo vas a recorrer a partir de acá lo vas a recorrer a partir de acá. No lo podés hacer del final hacia adelante. Eso tenerlo en cuenta. Cuando cargo en un vector contador estrellas, cada una queda con un dígito. No entendí. Eh, bueno, si quieren, vamos viendo a ver algún otro parcialito. Este fue de el año pasado, de primer fecha. A ver si hay alguno más de primer fecha. A este no veo nada. Fabricante de automóviles necesita un programa. Bueno, podemos intentar hacer este que pasa que de borrar lista no creo que entre hasta la tercera fecha. Pero después de última podemos verlo. Enviar el código, sí. Ahí, copiar, pegar. Bien. A ver, algún otro parcialito. Este es una banda. Bueno, acá están las resoluciones igualmente también. Si quieren ver, tenemos el cargar lista que lo hicimos, el leer marca, que supongo que es la carga del vector, que también hicimos lo mismo, pero sin subrangos ni nada de eso. Sin ceros, acá de vuelta hicimos una función que devolvió el booleano, que bueno, acá usaron una boolean.
apenas encuentra un cero, esto supongo que se hace verdadero y para antes. Esto está bueno para eficiencia. El inicializar vector contador, acá inicializa el precio de los productos. Actualizar mínimo también es lo que hicimos. Al recorrer lista, aplicar un corte de control. Eh, sí, es literalmente todo lo que hicimos. Informar recorría el vector y el programa principal. La resolución es similar. A ver, 2023, segunda fecha. Pasa que estos son de segunda fecha. A ver, primer fecha. Bueno, ahí tengo un primer fecha y un segunda fecha. ¿Cómo te das cuenta si hay que usar corte de control? Literalmente te ponen acá arriba que tenés que recorrer buscando y te dicen que la lectura se lee ordenada por tal criterio, ¿no? Ese criterio de ordenanza probablemente aparezca después en alguno de los incisos que te pregunte. Decir por marca cuántos productos compró, por ejemplo. Ese criterio de ordenanza que tenía la cosa, te lo van a pedir ahí. Eso es un corte de control. Eh, bueno, podemos hacer este. Che, no le puedo sacar foto. Ahí está. Lo ponemos por acá y un poco más. Bueno, para este nuevo empezamos igual que el anterior, ¿no? Primero leemos y vemos qué estructuras nos dan, ¿no? Una juguetería necesita un programa para administrar la información de los productos que comercializa. De cada producto se lee. O sea, ya sabemos que tenemos que leer productos, es un registro. Código, descripción, categoría, que es un número entre 1 y 4. El 1 significa primera infancia, el 2 significa didáctico, el tercero de mesa y el cuarto otros. La marca y el precio. La lectura finaliza cuando se lee el código -1 que no debe procesarse. La información se lee ordenada por marca, ¿no? O sea, esto lo que tiene es que no nos dice que esa información está almacenada, ¿no? Por lo tanto, si no nos dice que la información que estamos leyendo está guardada en algún lado, significa que acá estamos leyendo registros, nada más. O sea, vamos a borrar esto y vamos a ir escribiendo el código, ¿no? Parcial 2. Vamos a hacer hasta esta partecita, ¿no? El type sería productos record. A ver ese comentario. Entonces, si se lee ordenado por marca, sabes que las marcas iguales van a estar todas juntas, que no es el mismo que se encuentren ordenadas de alguna forma. Claro, si puedo repetir bien. Sí, dice, una juguetería necesita un programa para administrar la información de los productos que comercializa. De cada producto se sabe esta información. Código, descripción, categoría, que es un número entre 1 y 4, marca y precio. La lectura finaliza cuando se lee el código -1, que no debe procesarse. La información se lee ordenada por marca. En ningún momento nos dijo esto que esta información estaba almacenada o cargada en alguna estructura. Por lo tanto, esto significa que solamente vamos a leer registros de productos, ¿no? En este caso es un producto. Si dijera que se dispone o que está almacenada o algo de eso, significa que nos dan alguna lista o algún vector que tenemos que recorrer. En este caso no nos lo dieron. Entonces, para yo recorrer esto, yo tendré que hacer un leer producto hasta que entre el código -1, ¿no? Literalmente. ¿Qué pasa? Nos dice que se lee de forma ordenada por marca. Entonces yo tengo que suponer que primero vamos a leer la marca 1, de vuelta a otro de la marca 1, de vuelta a otro de la marca 1 y después capaz pasa a la marca 2. ¿Qué significa esto? Que yo
para los incisos que vienen después, muy seguramente tenga que aplicar algún corte de control, ¿no? Vamos a hacer igual primero la definición de datos hasta acá, ¿no? Eh, ¿Dónde tengo el Gini? Acá. Productos. El producto tiene código, descripción. Código es un número entero. Descripción, yo supongo que es una string. Categoría va a ser un número entre 1 y 4. Yo supongo que esto va a estar agarrado a algún vector, así que vamos haciendo la dimensión física. Dimf vale 4. Siempre que hay un campo que tenga así un subrango, muy probablemente está agarrado a un vector contador. Eso sépanlo. Marca y precio. Marca supongamos que es una string y precio va a ser un real. Bien, ahí ya tenemos el producto. Ahora vamos a hacer el procedimiento que lea la información de ese producto, ¿no? Procedure. Y esto se va a llamar leer producto. Podemos ponerle. Va a recibir un P de tipo productos. Esto va a leer hasta que entre el producto con código -1, creo que decía. Sí. Entonces, lo primero que tendríamos que pedir sería el código. Vamos a hacer un readln de p.código y ahí preguntamos si el código que se ingresó es distinto de -1, entonces pedimos todos los otros campos, ¿no? Pedimos la descripción, p.descripción, pedimos la categoría, pedimos la marca y pedimos el precio, ¿no? ¿Por qué se hace esto del if? Básicamente para que si entra el código -1 no carguemos todos estos campos al pedo, ¿no? Porque no se van a procesar, literalmente. Bien. Ya tenemos hasta la parte antes de empezar a calcular los incisos, ¿no? No tiene que procesarse el código -1. No, acá dice que no debe procesarse. Que no debe procesarse significa que vamos a tener que usar un while. Y si debe procesarse significa que tenemos que hacer un repeat until. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Eh, La carga ordenada probablemente no haya que hacerla porque hay que ver qué nos pide igualmente. Capaz que nos dice que hagamos una estructura que se ordene por otro criterio y ahí literalmente el orden no nos sirve para nada. Eh, no hice una lista porque no te pide que no hicimos todavía una lista porque en ningún momento nos pidió que esta información que leemos va a estar en algún lado. Ahora vamos a ver qué sigue abajo, ¿no? Vamos a terminar de leer esto. ¿Qué dice? Se pide generar una estructura que contenga para cada marca la cantidad de productos comercializados. Acá está ya lo que todos decían, ¿no? Tenemos que generar una estructura que contenga para cada marca. ¿Qué pasa? La información que nosotros leíamos, ¿por qué estaba ordenada? Se ordenaba por marca. Por lo tanto, acá significa que vamos a tener que hacer un corte de control y cada vez que cambie de marca vamos a mandar la cantidad de productos que tenía esa marca y la ponemos en una estructura. No sabemos cuántas marcas existen, entonces esto ya sabemos que es una lista. Si supiéramos que son 5 marcas, bueno, sería un vector de 5, ¿no? Y esta lista que tiene, solamente va a contener la cantidad de productos que comercializó esa marca, ¿no? Entonces solamente va a guardar la marca y una cantidad de productos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Estos dos campos es lo mismo que un registro producto? No. ¿Por qué? Producto tiene toda esta información. La lista solamente va a tener eh, este campo string y un contador que vamos a tener que ver ahora, ¿no? Entonces vamos haciendo un registro nuevo, ¿no? Vamos a poner producto de la lista, vamos a poner que se llame. Y esto solamente va a contener la marca, que es un string, y vamos a tener una cantidad de productos, ¿no? Que esto es un integer.
Y esto sabemos que va a estar adentro de una lista. Entonces vamos a decir que lista es un... y acá me olvidé el sombrerito. Qué paja. Acá está. ¿Dónde está? La próxima me voy a abrir un coso y lo voy a tener a mano para no tener que buscarlo, boludo. Lista es un nodo. Nodo es un registro que va a tener el campo dato, que el dato va a ser un producto lista y el siguiente va a ser un tipo lista, ¿no? Ahí ya definimos la estructura que vamos a usar para el inciso A. Después nos dice informar las dos categorías con menor cantidad de productos comercializados. Bien, las categorías que eran, era un número entre 1 y 4, ¿no? Y esto es lo que dijimos hoy. Si nos dan algún campo que tenga un subrango, muy probablemente va a estar agarrado a un vector contador. Este es un vector contador que va a contar literalmente cantidad de productos comercializados, o sea, de números enteros, porque es una cantidad. Y después el C dice informar el precio promedio de los productos con código múltiplo de 3. Eso literalmente es solamente agarrar una variable y para precio promedio necesitamos dos datos. Primero, la cantidad total de productos, vamos a anotarlo, cantidad total. Y necesitamos también la cantidad que cumple con este criterio, o sea que sean códigos múltiplos de 3. Cantidad múltiplo de 3. Qué difícil de escribir con esto. O sea que lo único que nos faltaría definir como datos sería el vector contador que vamos a usar en el B, ¿no? Eh, ¿Dónde está el Gini? Acá. Este le podemos poner vector contador. Es un array de 1 hasta la dimensión física de números enteros, porque va a ser cantidad de algo. Ahí ya tenemos todo el type. Eh, ¿Te conviene usar la A del pipe? Sí, la A sí, pero me gusta más usar el pincelito. Es lo mismo. Bien, siguiendo con esto. Ya tenemos todo declarado. Vamos a empezar a calcular todo esto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, vamos a tener que hacer algún procedimiento que lea toda esta información, ¿no? Toda esta información no iba a estar cargada en ningún lado. Entonces, leer información va a recibir la lista que vamos a cargar, o sea, L de tipo lista, va a recibir el vector contador, esto es B de tipo B contador, y no iba a recibir más nada. Esas son las dos estructuras que tengo que cargar. Ahora, la lista que tengo que generar en la A, ¿me dice que tiene que estar ordenada por algún criterio? ¿Que tiene que mantener algún orden o algo de eso? No, realmente no nos dice nada. Entonces podemos insertarla como queramos nosotros, ¿no? Yo les diría que si no les pide ningún orden, hagan simplemente un agregar adelante. Porque el agregar adelante es la que menos instrucciones ocupa, por lo tanto va a ser la más eficiente. Bueno, entonces sabemos que adentro de este leer información necesitamos un agregar adelante y también vamos a necesitar inicializar el vector contador, ¿no? Ahí te leo que no llega a leer eso. Eh, ¿Llenas el vector contador mientras cargas la lista? Sí, tenemos que cargar el vector contador cada vez que leamos un producto, ¿no? Porque vamos a tener que saber cuántos productos comercializaron de cada categoría. Entonces, eso adentro del corte de control vamos a tener que ir cargándolo. Inicializar el vector es bastante simple. Recibe el vector B de tipo B contador. Necesitamos un índice. Y esto lo único que hace es un for
de 1 esta dimensión física hace que esa posición valga 0, ¿no? Esto pone en 0 todas las posiciones del vector. Después, el agregar adelante siempre recibe la lista donde se agrega y recibe el dato que se va a cargar en ese nodo, ¿no? Que en este nodo vamos a agarrar el registro, no me acuerdo cómo se llamaba, producto lista. P de tipo producto lista. Acá tranquilamente, en vez de mandarle un registro producto lista, ustedes podrían mandar eh, dos variables que simplemente sea la marca y la cantidad, ¿no? Y armamos el registro adentro de esto. Yo la verdad estoy acostumbrado a armar el registro afuera y mandárselo ya cargado acá al procedimiento. Así solamente el agregar adelante lo único que hace es cargar el nuevo nodo y, bueno, insertarlo en la lista, ¿no? Para el agregar adelante necesitamos un nuevo, que es un puntero lista, y se hace lo mismo de siempre, ¿no? Se hace un new en el nuevo nodo, cargamos el nuevo nodo, new.dato vale p, y le decimos que el nuevo apunte a L, y después lo que hacemos es decirle que el principio de la lista va a ser el nuevo nodo. Actualizamos el principio de la lista, ¿no? Esto es lo que siempre va a ser el agregar adelante. Consulta, si no había que guardar la información, ¿para qué hacemos la lista? La lista la estamos haciendo para el inciso A, que dice generar una nueva estructura que contenga para cada marca la cantidad de productos comercializados. Para eso estamos usando la lista. O sea, esto de acá arriba no nos pide una lista, pero esto de acá abajo sí. Bien, entonces ya teniendo eso, ahora podemos empezar a leer la información. Para leer, bueno, vamos a necesitar, yo pondría un registro auxiliar que sea tipo prolista. Acá vamos a necesitar lo que sería el corte de control, que el corte de control necesitamos una marca auxiliar, que esto era una string, y necesitamos un contador auxiliar, ¿no? Que esto es un integer. Estas dos son las que vamos a usar para armar la lista, literalmente. ¿Qué más nos pedía? El vector contador ya lo tenemos. Necesitamos dos contadores, uno para la cantidad total y necesitamos otro para la cantidad de múltiplo de 3, ¿no? Entonces ponemos cantidad total y cantidad múltiplo de 3. Y creo que no necesitamos más nada. El vector contador ya lo pasamos por parámetro. Y no, ya podemos empezar a hacer el recorrido. Bien, ¿cómo sería este leer información? Bueno, hay que poner en cero todos los contadores generales. O sea, cantidad total vale 0, cantidad múltiplo de 3 vale 0. Y ahí podemos empezar a leer uno, ¿no? Leemos el primero, leer producto. Y bueno, no puse producto. A ver, vamos a poner P de tipo productos. Leer producto le pasamos P. Y ahí empieza el while. ¿Cómo sería la condición principal esta? Mientras p.código sea distinto de -1, esto va a ser la condición principal de corte. Y acuérdense, en el primer while se inicializan todos los que son auxiliares del corte de control. O sea, marca auxiliar va a tomar el valor de la marca que ingresó actualmente, p.marca, y el contador auxiliar va a valer 0. Y ahí hacemos el otro while, ¿no? El otro while mantiene la misma condición principal de corte, o sea que código sea distinto a -1, y va a poner que la marca auxiliar sea igual al producto actual que estamos leyendo, ¿no? O sea, p.marca. Si esto se cumple, entonces el contador va a sumar 1, contador auxiliar más 1, y lee otro producto más. Una vez que sale de este while chiquito, significa una cosa,
que se ingresó el código -1 que no se va a procesar o que la marca nueva que se leyó es distinta a la marca auxiliar que estaba guardada. Por lo tanto, acá ya tenemos una marca y la cantidad de productos que comercializó. Eso lo tenemos que cargar en el producto que vamos a insertar en la lista, o sea, en auxiliar. ¿Cómo lo vamos a cargar? Bueno, le decimos auxiliar.marca, vale, marca auxiliar, y auxiliar.contador, creo que era, le ingresamos lo que era el contador auxiliar. Ya tenemos cargado auxiliar, ahora lo siguiente que hacemos es llamar agregar adelante y le vamos a pasar la lista, que creo que le puse L acá, sí, y le mandamos el registro que va a cargar, que es auxiliar. Ahí ya hicimos el inciso A. ¿Qué fue ese ruido? Apruebo igual si no modularizo de lo que está dentro de los procedimientos. Sí, a ver, la cantidad de modularización depende cuántos hagas. A ver, si haces 2 módulos nomás, está bastante fierito. Pero si haces 5 de los módulos generales, vas a estar bien tranquilamente. Bien. Ya tenemos el inciso A. Ahora vamos a ver cómo hacemos el B y el C, ¿no? Para el B, que era sacar las dos categorías con menor cantidad, para eso primero necesitamos cargar el vector contador. El vector contador, ¿cuándo se va a cargar? Cada vez que le damos un nuevo producto. Por lo tanto, lo tenemos que hacer en donde estamos leyendo los productos, o sea, acá adentro. Y tiene que ser literalmente antes de leer un producto nuevo, porque si no estaríamos morfándonos el primer producto de todos. Entonces, ¿cómo sumo yo algo en este vector? Bueno, voy a tener que llamar al vector que se llama B en la posición p.categoría, creo que se llamaba, y le digo que a esa misma posición yo le sumo 1. Esto se va a hacer siempre que se lea un producto nuevo, ¿no? Una vez que salga de este procedimiento, significa que leí toda la información. Por lo tanto, este vector va a tener todas las cantidades cargadas por completo. Entonces yo afuera lo que voy a tener que hacer es recorrer este vector y buscar las dos categorías que tengan menor cantidad, ¿no? Bien, lo siguiente que tengo que hacer es el punto C, que el punto C me pedía una cantidad total y una cantidad múltiplo de 3, para yo después calcular un promedio. El total sabemos que se va a sumar cada vez que se lea uno. Entonces, acá lo mismo. Vamos a decirle cantidad total es cantidad total más 1. Y el otro contador es solamente cuando tenemos un código múltiplo de 3. Sí. Entonces, acá tenemos que hacer alguna condición. Mientras p.código mod3 es igual a 0, esto significa que el código sea eh, múltiplo de 3, literal, que sea divisible por 3. Si esto se cumple, voy a sumarle 1 a este contador. Cantidad múltiplo de 3 más 1. Entonces, cuando salga de todos estos while, yo voy a tener esos dos contadores cargados por completo. Entonces, acá abajo yo voy a calcular el promedio. Y acá tranquilamente yo puedo tener una variable más. Vamos a ponerle prom, que es un real. Y le decimos promedio vale la cantidad de múltiplo 3 dividido la cantidad total. A esta división yo la voy a multiplicar por 100, ¿no? Porque los promedios hay que multiplicarlo por 100. Entonces después voy a imprimir eso. El promedio de productos con múltiplo, con código múltiplo de 3 es, y ahí informo lo que vale el promedio. Y acá le pongo 0,2 para que en Gini no salga cualquier cosa. Pero ahí te pide el precio promedio. ¿Pide precio promedio? Ah, precio promedio, sí. Bueno, necesitamos el precio promedio. Claro, lo leí mal yo. Bien, para el precio promedio
tendríamos que tener un total de precios en vez de total de contador este. Y necesitamos, claro, la cantidad de productos y el total de precios. Y necesitamos múltiplo de 3 también. O sea, los precios solamente van a entrar los que son múltiplo de 3. Este de cantidad múltiplo de 3 se va. Cantidad total, creo que era este. Y acá, en vez de cantidad múltiplo de 3, acá solamente sería el precio. Que este le puse total precios. Total precios. Es total precios, lo que habían en total precios, más el precio de ese producto. Que esto era p.precio, si no me acuerdo mal. A ver acá arriba, sí, p.precio. Bien, esto literalmente lo único que hicimos fue cambiar el contador de múltiplo de 3, lo cambiamos por el precio total de todos los múltiplos de 3, ¿no? Y el contador total se sigue manteniendo. Lo único que vamos a cambiar acá es, en vez de hacer cantidad múltiplo de 3, es al total de precios, lo dividimos por la cantidad total y lo multiplicamos por 100. Y eso nos va a dar, ponele que, no sé, hay 10.000 pesos y hay 5 productos que valen 2.500 cada uno. Entonces me va a hacer 10.000 dividido 2.500 cada uno. Bueno, me dio una cuenta bastante de mierda. Pero eso literalmente es lo que va a hacer acá, ¿no? Y eso nos va a calcular el precio de los múltiplos de 3. O sea, cambiamos precios por contador de cantidad, nada más. Eh, bien, esto ya informamos el 3. Acá vamos a comentar inciso 3 o C, vamos a ponerle. Y solamente me faltaría el inciso B. Que para el inciso B dijimos que necesitamos recorrer el vector contador, que es este que está acá, ¿no? Acá hacemos un procedure. Se ponen finos con asegurarte de no dividir por 0 en el promedio y eso, o en el caso de que no haya productos. No, o sea, si dividís por 0 básicamente es porque en ningún momento se cargó ningún producto múltiplo de 6. Y en ese caso tu contador, ese promedio te va a dar 0. Entonces se va a cumplir esto. No, no es que te va a tirar error de romper el programa, nada de eso. Te va a informar que es 0% y listo. Eh, bien, este no me acuerdo si era máximos o mínimos. Mínimos. Buscar mínimo y va a recibir un vector. Vecon. Para esto vamos a necesitar el índice y vamos a necesitar el mínimo 1, perdón, posición mínimo 2. Y esto tenía cantidades, creo, ¿no? Sí. Entonces los mínimos también van a ser enteros. Mínimo 1 y mínimo 2. ¿Qué va a hacer este procedimiento? Bueno, primero que nada, inicializa los mínimos en números grandes. Mínimo 2. Perdón, acá puse el mismo nombre. Mínimo 2 también en número muy grande. Y acá recorremos. De 1 hasta la dimensión física, vamos a recorrer todo. ¿Qué preguntamos primero? Siempre preguntamos por el más chico o el más grande. Entonces, si el vector en la posición actual es más chico que el mínimo más grande, más chico, perdón. Esto va con un begin. Vamos a actualizar el mínimo 2, ¿no? El mínimo 2 vale lo que vale el mínimo. La posición del mínimo 2, lo que era la posición mínima. Recién ahí actualizamos el mínimo más chico. Posición mínima es el índice. Si esto no se cumple, puede pasar todavía
que el vector en la posición actual sea más chica que el mínimo 2. Y en ese caso solamente hay que actualizar los valores del mínimo 2. Posición mínimo 2 es el índice. Y una vez que salga de este for, vamos a tener las posiciones de las categorías más chicas, ¿no? Entonces informamos acá la categoría con menor cantidad es la, y esto va a estar la posición mínima. La segunda con menor cantidad es la, y esto es posición mínima 2. Y ahí ya tenemos el inciso 2. Ahora solamente faltaría el programa principal, que en el programa principal va a estar la lista que armamos nosotros, vamos a ponerle pri de tipo lista, y va a estar el vector contador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros armamos una lista, entonces acá sí o sí tiene que estar esto de pri igual a nil. Si no está esta línea, ya nos van a tirar un error gravísimo, este parcial no va a estar aprobable. Lo siguiente que tenemos que hacer acá es inicializar el vector contador. Llamamos a BC. Y bueno, ahora por último llamamos a leer información, que le pasamos la lista que vamos a armar y el vector contador. Esto arma lista, calcula promedio y carga vector contador. Lo siguiente que vamos a hacer es recorrer el vector y esto va a informar categorías mínimas. Y esto sería el parcial este, digamos. Bien. Se ponen finos, eso creo que ya lo respondí. Eh, puede ser que tenga que hacer una lista de insertado ordenado. En este parcial, no. ¿Por qué no tiene que ser insertado ordenado en este parcial? Porque acá no te dice que lo ordenes bajo ningún criterio. Si te dijera que tiene que estar ordenado por precio, bueno, ahí sí tendrás que armar un insertado ordenado que lo vaya haciendo por el campo p.precio, por ejemplo. Pero acá no te dice nada, entonces yo te recomiendo usar la más básica, que es el agregar adelante. Eh, para encarar el parcial me conviene primero poner el programa principal, los módulos que voy a usar y después ir armando. Sí, yo lo que le diría en el parcial, primero que nada, tómense 5 minutos en leer todo el enunciado. Marquen las cosas que van a usar. Acá, por ejemplo, marcamos que vamos a usar un producto, que es un registro. Vamos a necesitar un procedur que lea productos. Que al mismo tiempo nos dimos cuenta que están ordenados por un criterio. Por lo tanto, sabemos que va a haber un corte de control. Y después, recién ahí, que terminamos de armar todo lo que necesitamos para esta parte, empezamos a leer lo que son los incisos. Y ahí con los incisos empezamos a dar cuenta que necesitamos una lista que contenga marca y cantidad. Nos dimos que necesitamos un vector contador por categorías. Y el promedio sabemos que se usan variables locales mientras voy leyendo todos los productos, ¿no? Primero tómense 5 minutos, márquense todo eso que necesitan y después empiecen a armar código. Una vez que ya saben todo lo que necesitan, empiecen a pensar cómo voy a hacer para recorrer todas estas estructuras. Eh, ¿Cómo lo tengo que pensar? Bueno, primero armemos lo de corte control. Sabemos que vamos a leer productos de, sin recorrer nada, porque esto no está almacenado en ninguna estructura, ¿no? Si estuviera en una lista, bueno, tendremos que pensar en algún cargar lista, algún cargar vector o alguna cosa de esta. Esto, como es información que está al aire, simplemente tenemos que leer producto hasta que el producto.código sea distinto menos 1. Después necesitas inicializar un vector, que ese es el vector contador que vas a ir cargando vos mientras lees. Y sabes que todo el resto de incisos los vas a ir cargando mientras leas la información de los productos, o sea, adentro del corte de control.
Me parece que informaste mal, el precio promedio era solo de los productos con código múltiplo de 3. O sea, sí, igual los códigos múltiplos de 3 los pusimos acá. A ver, ¿dónde está? Acá. Preguntamos, si el código es múltiplo de 3, agarramos el precio, ¿no? A esta cantidad de precios, después va a ser el que vamos a dividir por la cantidad total. Eh, con código múltiplo de 3. ¿Qué decía? ¿Código igual a 3? No, dice código múltiplo de 3, eh. Ordenada por marca no significa que esté ordenada de menor a mayor o algo así. Que esté ordenada por marca significa que las marcas van a todas juntas. Claro. Sí, vamos a hacer otro. Este parcial, la verdad, fue bastante sencillo. Pero está bueno de que vean que las primeras fechas suelen tener corte de control. Eso sépanlo. Algo que tienen que entender es que esta primer parte a ustedes les puede tocar de dos formas. Que es información que va a estar adentro de una lista o que lo van a leer así, como si fuera un producto al aire. Por eso, tienen que estar pendientes a ver si en algún momento dice que esta información está almacenada o cargada en algún lado. Si no dice nada de eso, hay que hacerlo de esta forma. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Eh, lo podrías pasar. Ahí lo paso. En ese caso no se guarda todos los productos. No entendí, Coqui. Las consignas también las puedo pasar. A ver. Puedo pasar la imagen si les sirve. Increíble que tengo 20 de RAM y me ande tan para mierda esto. Ahí mandé la foto. Había una pregunta. No se guarda todos los productos. No, aparte acuérdense, algo muy importante que siempre confunde un montón, es que cuando tenemos que cargar una lista nosotros, que nos veamos bien qué tenemos que cargar en esa lista. Porque acá si nos dijera generar una estructura que contenga los productos comercializados, ¿qué significa? Que ahí vamos a armar una lista de productos. Acá nos dice que para cada marca tiene la cantidad de productos. O sea, es otra lista con otro dato distinto. No es una lista de productos, ¿se entiende? Es esto que armamos acá arriba. Armamos un registro aparte que el producto de la lista iba a tener solamente la marca y la cantidad de veces que comercializó algo, ¿no? El registro producto tenía toda esta información que dentro de esa lista iba a estar al pedo. Por lo tanto, eso lo corrigen como un error grave también. Eso ténganlo en cuenta. Eh, Cuando lees un producto lo usas para los incisos, pero no se guarda en ninguna parte del programa. Claro, no se guarda en ningún lado, solamente los leemos para calcular una cantidad, nada más. Bien, podemos buscar otro parcialito. Reeditado KDP turno 2. A ver este si tiene algo nuevo. Este creo que está bueno. No tiene insertado ordenado, tiene agregar atrás este. Pero creo que está bueno para hacer. Dale, a ver. Uy. A ver, denme un cachito que me suena la nariz. Estoy.
ver si alguno tiene alguna duda antes de empezar. Eh, no. Bueno, empezando como siempre, ¿no? Vamos a leer hasta antes de que empiecen los incisos, o sea, hasta acá. Una escuela primaria necesita un programa para administrar la información de preinscripción al ciclo lectivo 2025. De cada preinscripción se lee DNI, apellido, nombre del alumno, fecha de nacimiento, día, mes y año, teléfono de contacto y horario de preferencia, que es un número entre 1 y 4. Probablemente va a ser un vector contador ese campo. Ojo, la lectura finaliza cuando se lee el DNI -1, que no debe procesarse. Bien, acá de vuelta lo mismo. No nos dice que esta información esté cargada en ningún lado, ni que se dispone, ni nada de eso. Por lo tanto, acá sabemos que solamente vamos a leer preinscripciones. Preinscripciones sabemos que es un registro con toda esta información. Y bueno, vamos a tener uno de los campos que va a ser fecha de nacimiento, que fecha de nacimiento probablemente sea un registro adentro de otro registro, ¿no? Tranquilamente podrían tomarse tres campos en vez de un registro, pero bueno, preferencia de cada uno. ¿Cómo se haría eso? Bueno, vamos a hacer el type. Este yo lo pasé, ¿no? Creo que sí. Sí, ya lo pasé. Me voy a guardar el sombrerito antes de borrarlo. Program parcial 3. Y el type este sería, primero haría la fecha. La fecha va a tener día, mes y año. Bueno, año no hace falta, porque sabemos que son todas prescripciones. Sí, esto es fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, sí. Entonces sí, se necesita el año. Ahí tenemos la fecha. Ahora necesitamos lo que sería preinscripción. Fecha de nacimiento, un string. Sí, podrías hacerlo como un string tranquilamente. Eh, yo lo hago como un integer porque es más fácil para mí manejarlo después de manera ordenada la fecha. Que bueno, tranquilamente con un string también podés hacerlo, pero ¿qué pasa? Si vos haces un solo string, tres datos diferentes, después cómo los separás. Es el tema, ¿no? Eh, ¿Qué dice? La prescripción sería DNI, apellido y nombre, apellido es un string, nombre otro string, fecha de nacimiento, esto podemos poner nacimiento es una fecha. ¿Querés poner su rango? Sí, se puede poner su rango tranquilamente. El día podemos decir que es de 1 a 31. El mes puede ser de 1 a 12. Y el año, bueno, debería ser de 1 hasta 2025, ¿no? Eso tranquilamente se puede hacer. Sí, febrero tiene 28 días, pero si fuera marzo tiene 31, o sea, no te va a modificar nada. A menos que tengas un vector de febrero, ¿no? Bien, tiene el nacimiento, teléfono de contacto y horario de preferencia. Teléfono va a ser un integer y va a tener horario preferencia. Vamos a poner preferencia va a ser de 1 a 4. De todos estos subrangos que yo tengo, yo sé que al menos uno va a estar agarrado con un vector contador. Ahora vamos a ver cuál de todos será, ¿no? Porque puede ser por día, puede ser por preferencia de horario, hay que ver. Acá ya tenemos todo lo que necesitamos para este primero, ¿no? Este primero sabemos que después va a necesitar un leer. Vamos a marcarlo acá para no olvidarnos. ¿Qué dice? Se pide leer y almacenar la información de las prescripciones en una estructura de datos adecuada. La información debe quedar almacenada en el mismo orden en que fue leída. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que dijimos hoy. Si primero viene la prescripción 1, después viene la 2, después viene la 4, la 3 y así, bueno, nosotros tendríamos que agregar en una lista tiene que venir primero la 1, en otra lista, en otro nodo tiene que venir después la 2 y así sucesivamente. No puede quedar al revés.
O sea, esto sería un agregar atrás. Si yo hago un agregar adelante acá, invierto el orden en que fue leída, ¿no? Eh, bien, eso podemos anotarlo. Mientras tanto, vamos a poner, necesitamos un procedure leer preinscripción. Vamos a necesitar un agregar atrás. Y vamos a ver qué más necesitamos, ¿no? A partir de la estructura de datos generada en A, o sea, vamos a tener que, una vez cargada la lista, recorrerla. Tenemos que calcular los dos horarios más requeridos por alumnos nacidos entre enero y junio. O sea, esto va a ser un vector contador, que ese vector contador va a estar agarrado con los meses. O sea que va a ser entre 1 y 12. Pero ¿qué dice acá específicamente? Que va a ser por alumnos nacidos entre enero y junio. Enero es el mes 1, junio es el mes 6. Por lo tanto, acá el vector contador este no hace falta que lo hagamos hasta 12, sino que cargue solamente hasta el 6, ¿no? Después dice, apellido, nombre y teléfono de aquellos alumnos con DNI compuestos solamente por dígitos impares. O sea, acá necesitamos un descomponer, que ese descomponer va a tener que ir agarrando dígito por dígito de todo el DNI y ver que ninguno sea par, ¿no? Si tenemos al menos un dígito que sea par, no va a cumplir para esto, por lo tanto no debería informar nada de ese alumno. Y después me pide porcentaje de preinscripciones al horario jornada completa, ¿no? Acá necesitamos un porcentaje, así que de vuelta necesitamos un total de preinscripciones y necesitamos cantidad que cumple. O sea que este cumple solamente va a ser de los que sean jornada completa de preferencia, ¿no? Jornada completa, vamos a ver. Entonces, ¿esto qué nos dice que tenemos que declarar en el type? Tenemos que declarar un vector contador para el inciso A. Tenemos que declarar también una lista que va a ser donde vamos a implementar el agregar atrás. Y no necesitamos más nada. Entonces, podemos empezar. Vamos a declarar una dimensión física, ¿no? Dimensión física. En vez de 12, acá vamos a poner 6. Y acá vamos a declarar. Primero, vamos a declarar el vector contador. Vector contador es un array de 1 a dimensión física de, y esto creo que era integer, ¿no? Que decía los dos horarios más requeridos, sí. O sea, cantidad de preferencias. Después, vamos a necesitar una lista, ¿no? Para el inciso A. Esta lista agarra la preinscripción entera, acá dice. Por lo tanto, podemos reutilizar el registro que hicimos acá, que es preinscripción. Entonces, acá vamos a decir que lista es un nodo y nodo es un record que va a tener el dato y el siguiente. El siguiente va a ser de tipo lista, el dato va a ser de tipo preinscripción. Bien, ahí ya tenemos el vector contador, tenemos la lista, no nos falta nada más. Vamos a ver qué otros proceduros nos falta, ¿no? Necesitamos un descomponer, eso va a ser una función y va a devolver una boolean. Y necesitamos el agregar atrás, ya lo dijimos. El de total y cumple se lo podemos hacer en variables locales mientras recorremos la lista. Necesitamos un recorrer lista, eso sí. Recorrer lista. Y no necesitamos más nada. Leer, ya tengo leer, ¿no? Bien, esos son los 4 módulos que necesito sí o sí. ¿Puedo hacer más? Obviamente. ¿Sabes qué más necesito? Necesito uno para verificar mínimos o máximos, ¿no?
¿Cuál era el de recorrer? Los dos horarios más requeridos, o sea, buscar máximos. Y este va a recibir el vector ese que cargué, ¿no? Estos 5 van a estar. Leer preinscripción, lo único que va a ser recibir un registro de preinscripción. Creo que está acá. Sí. Y es más, acá si quiero modularizar todavía un poquito más, podría agregar un leer fecha. F de tipo fecha. Y acá le hacemos esto. Que ingrese primero el día. F de tipo día. Que ingrese el mes. Y que ingrese el año. Entonces, cuando hacemos leer preinscripción, primero vamos a leer el DNI, ¿no? Pero esto se lee hasta que se ingrese el DNI menos 1. Entonces sí, primero vamos a pedir el DNI. RTLN p.dni y preguntamos si el DNI es distinto a menos 1, vamos a pedir todo el resto, ¿no? ¿Qué había que pedir? A ver, apellido, nombre, nacimiento. Pedimos el apellido, pedimos el nombre y el nacimiento, ¿no? O sea, acá vamos a llamar a leer fecha y le pasamos p.nacimiento. Teléfono y preferencia. RTLN p.teléfono y por último la preferencia. No sé si le puse preferencia o pref. Ah, ya tenemos el leer. Ahora vamos a necesitar algo que sea leer información, ¿no? Procedure, leer preinscripciones. No, leer preinscripciones no. Vamos a ponerle información. Antes de leer información tendría que yo definir un agregar atrás, ¿no? El agregar atrás podemos hacerlo de dos formas, si se acuerdan. Hay una forma que es ineficiente, que literalmente tendríamos que recorrer toda la lista cada vez que eh, queramos agregar un nuevo nodo. Y hay otro que es literalmente llevando un puntero al último y es mucho más eficiente. Yo voy a usar el ineficiente porque por ahí es el que todos entienden. Que básicamente hace esto. Recibe la lista donde lo voy a cargar, el dato nuevo que voy a cargar, o sea, P de tipo preinscripción. Y esto va a usar dos punteros, el nuevo y actual. Los dos van a ser de tipo lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este procedimiento? Bueno, primero que nada vamos a crear el nodo nuevo. Vamos a cargar el nodo nuevo, ¿no? El dato va a ser P. Y recién ahí vamos a ponerle... Bueno, acá lo estamos agregando atrás de todo, ¿no? O sea que el nodo nuevo siempre va a apuntar a vacío. Porque está al final de la lista, ¿no? Si no supiéramos que está al final de la lista, por ahí el 9.sig no conviene inicializarlo en algún valor. Ahora que tengo esto, yo tendría que decir que actual es igual a L. ¿Para qué? Porque yo ahora tengo que recorrer esta lista hasta que llegue a la última posición. Una vez que llegue a la última posición, ahí voy a poner nuevo nodo. ¿Cómo voy a recorrer esto acá? Bueno, voy a preguntar. Mientras actual punto siguiente, y voy a usar actual punto siguiente, ¿por qué? Porque si yo uso la actual solamente, ¿qué pasa? Supongamos que tenemos una lista que esté así. Vamos a hacer con 3 nodos nomás, ¿no? Al principio L y actual están acá, ¿no? Supongamos que yo uso actual para recorrer. Actual ahora va a ir a actual punto siguiente, o sea, ahora está acá. De vuelta lo mismo, va a ir a la siguiente. Actual está acá. Le digo que avance de vuelta a la siguiente. Y actual llegó a nil, a vacío, ¿no? Acá perdí la referencia de actual, porque no sé a dónde se fue. Entonces, yo utilizando el actual punto siguiente, voy a estar preguntando por la flechita.
Si la flechita apunta a vacío, ahí va a ser donde voy a insertar el nodo nuevo. Eso es lo que estoy haciendo con esto de acá. Otra forma que podría yo hacer esto, que por ahí es un poco más con el insertado ordenado, es tener un puntero más que sería el anterior. Entonces, cuando actual llegue acá al final de la lista, anterior sabemos que va a estar en la posición anterior de ese final. Esa es otra que podemos utilizar, ¿no? Pero bueno, esta sería por ahí un poco la más sencilla. Mientras actual punto siguiente sea distinto a nil, vamos a recorrer. ¿Cómo es para recorrer? Bueno, actual es igual a actual punto siguiente. Nada más. Una vez que sale ese while, ya sé que estoy parado en la última posición. Entonces le voy a decir actual punto siguiente vale 9. Y ahí lo inserta al final de toda la lista. Este sería el agregar atrás ineficiente, ¿no? ¿Por qué ineficiente? Porque supongamos que tenemos una lista de 1500 posiciones. Bueno, vamos a tener que recorrer las 1500 posiciones para agregar un nuevo nodo, ¿no? Bien. Leer información. El leer información va a ser donde leamos todas las prescripciones, ¿no? O sea que acá va a entrar la lista que vamos a armar. Va a entrar el vector contador. Vamos a ponerle b contador. No, así lo declaré. Así que vamos a ponerle b de tipo b contador. Y no me acuerdo qué más nos pedía esto, ¿no? Bueno, el descomponer, el total y el cumple son variables, así que solamente recibe la lista y el vector contador. Bueno, esto podemos empezar a hacerlo, ¿no? Esto que me acuerde no tenía ningún corte de control, nada. Solamente leía hasta que se ingresa la prescripción con DNI -1, ¿no? Entonces, leemos una prescripción. Y acá necesitamos definir la variable p de prescripción. Allá tenemos una prescripción cargada. Vamos a preguntar p.dni es distinto de -1. Entonces, si es distinto de -1, vamos a tener que agregarla al final de la lista, ¿no? O sea, llamamos a agregar atrás y le pasamos la lista y la prescripción que va a estar en P. Y ahora va a leer otra prescripción más. Bien, esto es todo lo que tiene que hacer leer prescripción. Armar una lista con la información que se ingresó. Esto es el inciso A. Una vez que tengo el inciso A, empiezo a hacer el B. ¿Qué dice? A partir de la estructura que generamos, tenemos que calcular e informar. O sea, tenemos que recorrer esta lista que armamos. Venimos acá al recorrer lista y sabemos que acá va a entrar una lista que tenemos que recorrer. Yo la verdad que armaría el descomponer antes igual. El descomponer, ¿cómo era? Va a recibir un DNI. Que esto es de tipo integer. Y vamos a descomponer ese DNI. ¿Qué necesitamos para descomponer? Necesitamos la de dígito y el contador de pares, que va a sumar 1 cada vez que encontramos un dígito que sea par, ¿no? Todo esto es de tipo integer. ¿Qué hacemos acá? Primero hacemos que el contador de pares valga 0. Sí, esto es de impares, pero de impares significa que yo no tengo que contar ningún número par. Esta variable yo la tengo para que sume 1 cuando encuentre un número par. Entonces, cuando yo sé que este contador al final de todo vale algo que no sea 0, significa que encontré un dígito que es par, por lo tanto todos sus dígitos no son impares, por lo tanto me va a devolver falso. Eso es lo que estoy planificando hacer acá. Se puede plantear de otras formas tranquilamente, pero bueno, esta por ahí un poco la más sutil. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, mientras un DNI sea distinto de 0, igual que hicimos anteriormente, vamos a agarrar primero el dígito. El dígito se agarra con un DNI mod 10. Preguntamos,
Si el dígito mod 2 es igual a 0, significa que es par. Entonces lo sumamos al contador de pares, ¿no? Contador de pares más 1. Si no, bueno, voy a achicar el número. Un DNI es igual a un DNI div 10. Cuando salga este while, yo voy a preguntar, ¿no? Si contador pares es igual a 0, entonces descomponer me va a devolver true. Si no, descomponer me va a devolver falso. ¿Se entiende, digamos, la lógica de esto? Si contador de pares es igual a 0, significa que ninguno de los DNI que descomponía el número era par, por lo tanto todos sus dígitos eran impares. Entonces esta función me devuelve verdadero. Y se encontró que contador de pares vale algo, significa que al menos un dígito era par. Por lo tanto, esto no se cumple, ¿no? Esto de acá. Bien, si alguno no cayó con esa, avísenme. Ya tenemos el descomponer. Ahora sí, podemos empezar a recorrer la lista. Recorrer la lista aparte necesitaba el vector contador. O sea, BC de tipo B contador. Acá en el recorrer lista tenemos que calcular todo. O sea, tenemos que incrementar en el vector contador para después informar el 1. Tenemos que ver si cumple con lo de los DNI y esto, y informar apellido, nombre y teléfono. Y tenemos que calcular el porcentaje de preinscripciones. O sea, necesitamos acá las variables de total y las variables que cumplan con ese criterio. Necesitamos un total y una cantidad de cumple. Esto es cantidades, o sea que son números enteros. Necesitamos alguna variable más. Los dos horarios más requeridos, no. Apellido, nombre y teléfono, eso va a estar todo adentro de la lista. No, lo único que necesitamos es esto de acá. Y bueno, podemos tener una que sea porcentaje, que va a ser de tipo real. Bien. Lo que vamos a hacer en recorrer lista básicamente es inicializar los contadores. Total es 0, cumple 0. ¿Qué habían escrito? No vi. Vamos a hacer otro parcial aparte de este. Si tienen algún otro parcial más complicado, podemos hacer otro después. Yo por ahora vengo encontrando solo estos tipos de parciales. ¿Cómo sería acá? Bueno, mientras L sea distinto de nil, o sea, mientras no llegue al final de la lista, vamos a hacer cosas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tiene que estar siempre que vamos a recorrer una lista es el L vale punto siguiente, para que vaya al siguiente nodo, ¿no? Si no está esta línea, cagamos fuego, estamos desaprobados. Bien, antes de recorrer, bueno, el total lo vamos a sumar siempre, ¿no? Total más 1. Lo de cumple, bueno, tenemos que ver lo de cumple qué criterio era. Era que sea la prescripción a jornada completa. Jornada completa es preferencia igual a 3, ¿no? Entonces preguntamos if l.dato.preferencia es igual a 3, entonces cumple es cumple más 1. Ya tenemos las dos variables para calcular después el porcentaje. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, tenemos que sumarle al vector contador. El vector contador era por mes, si no me acuerdo mal. Sí, y el mes está dentro de la lista también. Entonces, venimos. BC en la posición L.dato. Esto estaba en la fecha, que no me acuerdo cómo le puse. En el campo nacimiento punto mes. Y acá tenemos que tener cuidado porque este vector contador es de 1 a 6, ¿no? Este campo, que es de meses, va de 1 a 12. Entonces yo antes de hacer eso tengo que asegurarme que sea entre
enero y junio. O sea, tengo que preguntar así. Si L.dato.nacimiento.mes es menor a 7, significa que es antes de junio. Entonces ahí lo vamos a contar en el vector contador. Entonces ahí volvemos a decirle lo que hay en este vector, en esta posición específica, le sumamos 1. Y ahí ya vamos contando para el vector contador. ¿Qué es lo siguiente que nos falta? A ver, tenemos que usar el descomponer, ¿no? Vamos a tener que preguntar si descomponer, y acá tenemos que mandar un DNI. El DNI también está en la lista, entonces tenemos que entrar a l.dato.dni. Si esto me devuelve verdadero, significa que era un DNI con todos dígitos impares. Por lo tanto, tengo que imprimir apellido, nombre y teléfono de este alumno, ¿no? Entonces, tengo que hacer un print de apellido. El apellido va a estar en la lista, l.dato.apellido. El nombre, que el nombre también está en la lista, l.dato.nombre. Y, ¿qué más decía? Y teléfono. Y el teléfono también está en la lista, l.dato.teléfono. Ahí ya imprimí las tres cosas. Vamos a comentar acá. Para el inciso 2, B2. El porcentaje me faltaría ahora. Que el porcentaje lo voy a hacer cuando yo salga del while. ¿Por qué? Cuando salga del while significa que ya tengo todo cargado y terminé de procesar todas las preinscripciones, ¿no? ¿Cómo se calculaba el porcentaje? Bueno, el porcentaje que yo me acuerde era la cantidad que cumple dividido el total, y el porcentaje se multiplicaba por 100. El promedio creo que no se multiplicaba, ahora que me acuerdo bien. El anterior, ¿se acuerdan que hicimos por 100? Bueno, no era por 100, era solamente cumple dividido el total. El por 100 se hace en el porcentaje. Mala mía. Cumple total por 100. O sea, porcentaje tiene esto, promedio se le sacaría de esto. Nada más. La única diferencia. Bien, y esto sería el inciso 2C, podemos decir. B3, vamos a ponerle. Y solamente me faltaría hacer el B1, que el B1 es los dos horarios más requeridos. O sea, buscar un máximo. Este buscar máximo va a recibir el vector contador S, que creo que se llama vector contador. Necesitamos el índice. Si no me acuerdo mal, esto era de cantidades. Entonces máximo 1 y máximo 2 son enteros. Posición máximo 1, posición máximo 2 también van a ser enteros. Y esto lo único que hace es inicializar los contadores, en -1, y recorrer este vector. De 1 hasta la dimensión física hacemos lo siguiente. Vamos a preguntar por lo que hay dentro del vector actual, ¿no? Si esto es mayor al máximo 1, entonces actualizamos el máximo 2 primero. Y recién ahí actualizamos el máximo 1. Posición máximo 1 es el índice. Y si esto no pasa, vamos a poner un else, puede seguir pasando que sea más grande que el máximo 2. Y si eso llega a pasar, bueno, solamente actualizamos el máximo 2. Bien, y cuando salga de este for, ya voy a tener actualizado las posiciones máximas, ¿no? O sea que imprimimos acá la categoría más elegida
es, y esto está en posición máxima 1. La segunda más elegida es, y esto está en posición máxima 2. Y ahora lo único que nos faltaría es el programa principal, ¿no? El programa principal tiene la lista y tiene el vector contador. Con, creo que era. Si no me acuerdo mal, no teníamos ninguna estructura. Ya se me está lenguando la traba. Lo que tenemos que hacer, pri es igual a nil, siempre, acuérdense, inicializar el contador, que creo que no hicimos ningún módulo. ¿Hicimos módulo eso? Creo que no. Bueno, necesitaríamos un módulo para inicializar el vector contador. Lo podemos hacer acá abajo. Procedure, inicializar vector. Esto va a recibir vecon. Necesitamos un índice. Entonces lo que hace esto es desde 1 hasta la dimensión física, pone que esa posición vale 0. Entonces acá llamamos inicializar vector, le ponemos bc y ahí empezamos a hacer, ¿no? Tenemos que primero que nada llamar a leer información, que le pasamos la lista que vamos a cargar y el vector contador. ¿Esto recibe el vector contador? Creo que no. Este leer información solamente armaba la lista, entonces no tiene por qué recibir este vector. Al recorrer lista el que necesita el vector contador. Ahí está. Esto lo comentamos y ponemos que es inciso 1. Ya que tenemos la lista, ahí sí llamamos a recorrer lista y le mandamos la lista que armamos y el vector contador. Informa 2B era, no, B2 y B3 carga vector contador. Y acá llamamos a buscar match y le llamamos al vector contador. Y esto es informa B1. Y ahí ese sería el parcial este terminado. No sé si queda alguna duda con ese. Que vieron que primera fecha no es tan descomunal. Es procesar datos, básicamente. Y descomponer. Siempre creo que va a haber un descomponer. Los descomponer, bueno, depende qué criterio les pida. Acá nos dijo solamente dígitos pares. Puede llegar a pedirles, qué sé yo, que sean DNIs que tengan como mínimo dos dígitos impares y el resto pares. O que les diga que tengan 5 dígitos pares. O cosas así, ¿viste? Para eso van a tener que llevar contadores de dígitos pares e impares, ¿viste? Depende de lo que les pida. Pero un descomponer números es bastante común que les pidan, ¿no? Porcentaje y promedio también casi siempre entra. Y después el que se cambia mucho es el inciso A, que es armar una lista recorriendo la información que están leyendo. Nada más. Como pueden ver en primera fecha no suele entrar insertar ordenado. Que insertar ordenado tampoco es muy complicado. ¿Hay alguno que sea ordenar una lista o vector ya dispuesta? Eh, no, o sea, ordenar una lista entra más para tercera fecha. ¿Qué sería eso? Sería que vos de una lista que ya dispongas o que ellos te la den cargada, por ahí te van a decir, tenés una lista sin ordenar. A armar una nueva estructura que esté ordenada por precio, por ejemplo. Entonces vos lo que tendrás que hacer es armar un procedimiento que sea recorrer esa lista que te dieron cargada e ir haciendo un insertado ordenado. Y el insertado ordenado más o menos lo harías así. Insertado ordenado le mandás la lista nueva y le mandás lo que hay en l.dato, que es lo que vas a insertar en la lista nueva. Y eso lo vas a armar una lista
que esté ordenada por el criterio que te digan, ¿no? Que bueno, el insertado ordenado que me lo vinieron pidiendo varios, no es nada descomunal. O sea, imagínense ustedes que tienen que insertar ordenado en una lista. Para insertar ordenado en una lista hay cuatro casos posibles. El primero es que la lista esté vacía. ¿Y qué pasa? Cuando la lista está vacía, ¿qué significa? Que L es igual a nil. ¿Y qué hay que hacer cuando L es igual a nil? Bueno, que el nuevo, literalmente, apunte a vacío. O sea, sea el nodo de este apuntando a la nada. ¿Y qué le tenemos que decir? Que L es igual a 9. O sea, y esto solamente va a pasar cuando la lista esté vacía y carguemos el primer nodo de la lista. Después, hay tres casos más. ¿Cuál es el siguiente caso? Bueno, el siguiente caso puede ser cuando tenemos una lista ya cargada. Suponemos que es este. Este es L. L vale 3. Y suponemos que el dato nuevo que vamos a ingresar es 2. ¿Qué pasa acá? Entonces, tanto L como actual como anterior, acuérdense que nosotros vamos a utilizar dos punteros auxiliares para recorrer L siempre. No vamos a usar L porque L siempre tiene que estar apuntando al primer nodo de la lista. Y esa referencia no tiene que perderse, si no vamos a perder la estructura. ¿Qué significa? Acá en el caso este es que tenemos que ingresar el nodo nuevo, lo tenemos que poner adelante de todo, o sea, acá. ¿Y cómo vamos a saber cuándo pasa este caso? Cuando actual sea igual anterior, ¿no? Podemos usar actual, anterior o hasta incluso L. Porque ¿qué pasa? Solamente van a valer iguales cuando no nos movemos de la posición en que estamos, en donde vinimos al principio. ¿Y esto cómo queda resuelto? Bueno, Nue tiene que mirar a L, literalmente, y tenemos que volver a decirle que L ahora es nuevo, ¿no? Esto literalmente es un agregar adelante. Y esto, este caso de acá, tanto como el caso que vimos arriba, si vemos las condiciones es literalmente lo mismo, porque acá nuevo punto siguiente a qué apunta a vacío. ¿Y L qué vale acá? Vale vacío. Entonces hicimos el mismo código para dos de los casos, ¿no? Y es por eso que está tan resumido en lo que es el código de eficiencia de la cátedra, ¿no? Si no, se podría ver caso por caso. Ahí ya tenemos los dos casos, para cuando la lista está vacía y para cuando tenemos que insertarlo en la primera posición. Ahora, quedan dos casos más. ¿Cuáles son los otros dos casos? Bueno, el caso más simple, supongamos que tenemos la lista cargada acá. Viene uno, viene otro más. Y suponemos que este es el 7, el 9. Y el nodo nuevo que estamos cargando es el 11. ¿Qué pasa? Este es el insertar al final de todo. ¿Cuándo vamos a llegar a este caso? Cuando actual sea igual a nil, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a recorrer tenemos actual y suponemos que el anterior del actual va a ser anterior, siempre. Entonces, acá se va actual, actual pasa acá y anterior está acá ahora, ¿no? Esto va a ir haciendo adentro del while. Ahora, cuando actual pasa al siguiente, acá vale vacío, o sea, actual igual a nil, y anterior va a estar parado acá. Entonces, sabemos que cuando ocurra esta situación, sabemos que actual es igual a nil, como para nosotros preguntar con un if, ¿no? Lo otro que podemos preguntar es si anterior punto siguiente es igual a nil, significa que estoy en la última posición de todas. Por lo tanto, cuando pasa esto, nosotros lo que tenemos que hacer es que anterior punto siguiente sea igual a 9.
Y nue, bueno, en este caso va a estar mirando al final de todo. Por lo tanto, nue, punto siguiente, va a mirar actual, podemos decir. ¿Por qué? Porque en este caso, actual que vale. Actual vale nil. Ese es para el caso que queremos agregarlo al final de todo. Ahora, el último caso que nos queda, y me quedé sin hoja de Pine, es este de acá. Tenemos dos nodos, ¿no? Nosotros siempre dijimos que íbamos a recorrer con actual. Actual está acá, vale 9, y anterior está acá. Y anterior vale 7. Anterior apunta actual y actual apunta a anda a saber qué. Y acá va a estar el nuevo nodo que queremos insertar, ¿no? El nuevo nodo vale 8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando pase esto? Bueno, eh, esto yo siempre es la condición que yo dejo para cuando tiene un else, ¿no? Cuando ya viste todas las condiciones anteriores, o sea, cuando preguntamos si L es igual a nil, hacemos esto, else. Si actual es igual a anterior, hacemos esto. Hacemos otro else más. Si actual es igual a nil, hacemos esto. Y bueno, después vendría un else más, que sería para este cuarto caso, o sea que es el que no tiene condición. Y lo que tenemos que hacer acá básicamente es poner que anterior punto siguiente apunte al nodo nuevo y que el nuevo punto siguiente mire para el actual. O sea, que mire para acá y que el anterior mire para acá. Eso es lo que tenemos que hacer nada más. Que si miramos estas dos condiciones son exactamente las mismas que hicimos acá arriba, ¿no? Anterior punto siguiente es nuevo. Esto de acá. Nuevo punto siguiente es igual a actual. Es esto que hicimos acá arriba. Entonces sabemos que tenemos dos casos que repiten las mismas cosas, ¿no? Entonces sabemos que simplemente preguntando por dos de estos casos, yo preguntaría por el de actual igual a anterior. Si actual es igual a anterior, bueno, hago un agregar adelante. Si no, hago esto. Eso literalmente es lo que hace el insertado ordenado. En código, bueno, es lo que venimos practicando normalmente. Ahora lo voy a poner acá para que lo vean nada más. Insertar ordenado. Puedo usar tres hojas y en una poner el programa principal. Sí, yo les recomiendo lleven una hoja para poner el programa principal y en todas las otras hojas de borradores pongan lo que son módulos y todo lo que tengan que ir agregando, ¿no? El programa principal nunca va a cambiar. Los módulos sí van a borronear como loco. Eh, Bien, volviendo al código del insertado ordenado, recibe la lista donde lo vamos a poner y recibe el dato que vamos a cargar. Vamos a suponer que es un producto, una prescripción. ¿Cómo es esto? Bueno, necesitamos tres nodos. El nuevo, el anterior y el actual. Todo de tipo lista. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, sí o sí, siempre al principio vamos a hacer un new nuevo, ¿no? Cargamos el nodo nuevo, punto dato sp. Y esto de darle 9 puntos siguiente pueden hacerlo como no pueden hacerlo. O sea, no hace falta que lo hagan ahora. Lo que sí hace falta que hagan ahora es inicializar lo que sería el anterior y el actual. Los dos tendrían que empezar con el valor de principio de la lista, que en este momento es L. Bien, ahí ya tengo todo inicializado para empezar a recorrer. Ahora yo tendría que tener dos condiciones para recorrer esta lista. Primero que nada dijimos que íbamos a usar actual para recorrer esta lista. Entonces, mientras actual sea distinto de vacío y el actual punto dato, no sé, vamos a ordenarlo por DNI si quieren. Si el dato actual de DNI es menor a la prescripción que leí recién, vamos a
recorrer esto. ¿De qué forma lo vamos a recorrer? Bueno, primero actualizamos el anterior con los valores de actual y después decimos que actual vale actual punto siguiente. Una vez que sale de este while, es ahí cuando empezamos a preguntar por qué corté, ¿no? ¿Y por qué corté? Bueno, corté por alguna de estas dos condiciones. Cuando actual es igual a nil significa que recorrí toda la lista hasta el final de todo, por lo tanto llegué al agregar al final. Y si no, significa que encontré la posición donde quiero insertarlo. Entonces, yo sabiendo que estoy parado sí o sí donde lo quiero insertar, voy a preguntar cuál de los dos casos quiero hacer. ¿Cuál es el más fácil para preguntar? Bueno, este. Si anterior es igual a actual, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Se acuerdan? Anterior igual a actual. Le decimos que 9 punto siguiente es L. 9 punto siguiente es L. E inicializamos, o sea, actualizamos el valor de L. L es igual a 9. Si este caso no es el que pasó, va a ser uy, esto, uno de estos dos, ¿no? De estos de acá abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Que el anterior punto siguiente sea el nuevo y que el nuevo punto siguiente sea el actual, ¿no? Anterior punto siguiente es el nuevo y 9 punto siguiente va a ser actual. Ya tenemos las dos líneas y bueno, ahí ya estaría haciendo el insertado ordenado, ¿no? Es fácil como acordarse de estos cuatro casos específicos, ¿no? Los primeros dos son iguales, los segundos dos también son iguales. Y eso, lógica, en teoría, tendría que insertar todas las prescripciones ordenadas por DNI. Puede ser por DNI como puede ser por un criterio de string o char. ¿Por qué? Porque todo lo que es tipo carácter y eso se lee con tabla ASCII, valor numérico, ¿no? Eh, Eso sépanlo que pueden ordenar por apellido, pueden ordenar por nombre, por cualquier cosa pueden ordenar. Esto para que sepan cómo es el insertado ordenado. A ver, después del insertado ordenado está lo que sería eliminar. Pero el eliminar no suele aparecer. Pero ¿cómo funciona el eliminar? Básicamente es igual al insertado ordenado. Supongamos que tenemos una lista que es así. Tenemos tres elementos nomás, ¿no? Suponemos que tenemos el 3, el 4 y el 7. Y todo esto está en una lista, ¿no? Suponemos que nosotros tenemos acá al principio de vuelta L anterior y actual, ¿no? Nosotros queremos eliminar el número 4. Entonces vamos a recorrer todo esto hasta que actual.dato.tanto sea igual a 4, ¿no? O hasta que llegue al final de la lista. ¿Qué va a pasar? Cuando yo llegue a actual.dato igual a 4, o sea, cuando esté parado acá, esto quiere decir que acá va a estar actual y acá va a estar anterior. Yo lo que tengo que hacer acá es eliminar esto de la lista. ¿Cómo lo voy a eliminar? Bueno, haciendo que el anterior punto siguiente pase al actual punto siguiente, o sea, anterior punto siguiente, dos puntos igual actual punto siguiente. Una vez que ya hago esa referencia, puedo hacer el dispose de actual, ¿no? O sea, voy a hacer el mismo recorrido que hice para el insertado ordenado, nada más que ahora en vez de querer insertar un nodo nuevo, lo único que tengo que hacer es hacer la referencia entre el anterior y el siguiente y después eliminarlo. Es exactamente el mismo código, esto de acá,
cuando salgo del while, yo lo que tengo que hacer acá es hacer la conexión. Yo antes de hacer la conexión igualmente tendría que preguntar, ¿por qué salí de este while? ¿Porque terminé de recorrer la lista? Si yo terminé de recorrer la lista, significa que no encontré el nodo que quiero eliminar. Por lo tanto, si actual igual a nil, puedo poner un no encontré lo que quiero eliminar. Y si no, significa que sí lo encontré. Entonces, voy a poner begin else. Y acá tendré que hacer anterior punto siguiente igual actual punto siguiente dispose actual. Y acá un mensajito, eliminé el nodo que se buscaba. Eso es básicamente lo que hacemos en el eliminar. Que bueno, no es nada que vayan a tomarle ahora en primera fecha. Pero bueno, está bueno que sepan cómo funciona, ¿no? Eh, bien, no sé si les quedó alguna duda específica. Puedo usar 3 hojas y no poner es así. Porque si tengo que hacerle bien en orden, tengo que estar borrando. Por si me equivoco, también, por ejemplo, los módulos tienen que llevar un orden para poder llamados. No entendí nada de eso. Si tienen alguna pregunta, avisen. Les voy a mandar todo el código. Acuérdense que el insertar ordenado y el eliminar están de más. O sea, es algo, comentarios que hicimos. Eh, ¿Puedes recordarnos qué es lo más probable que nos tomen en primera instancia? Primera instancia para mí va a ser como los parciales que hicimos. O sea, vamos a tener que leer información que no esté almacenada en ningún lado. Tenemos que estar atentos que nos digan, ¿no? Si esta información nos dicen que está almacenada o se dispone en alguna estructura, tenemos que definir esa estructura, probablemente una lista. Si no nos dice en ningún momento que esta información que leemos esté almacenada o guardada en algún lado, simplemente se trata de leer un registro con esta información. Eso tengo que tenerlo en claro. Además de eso, me va a decir si está ordenada bajo un criterio o si está sin orden específico. Si está ordenada bajo un criterio, ahí ya tienen que pensar que por ahí entra lo que sería un corte de control. Y ese corte de control puede estar agarrado a que tengamos que construir después una lista como se hizo acá. En este caso, no tuvimos que hacer ningún insertado ordenado ni nada. Simplemente nos pidió que la información debe quedar en el mismo orden. O sea, un agregar atrás. Esto tranquilamente nos podría decir que tiene que quedar en orden inverso. ¿Qué significa que sea en orden inverso? Bueno, que en vez de un agregar atrás, tendría que haber hecho un agregar adelante. Y ahí me invierte todo, ¿no? Otra cosa que podría decir, si es que no nos dice ninguno de esos dos, podría llegar a decir que tiene que estar ordenada por DNI, por apellido, por nombre, por lo que sea. Eso es un insertado ordenado que no suelen tomarlo en primera fecha, pero bueno, tranquilamente podría aparecer. Eh, ¿Qué otras cosas pueden entrar? Bueno, vector contador fija que entra. El vector contador casi siempre va a estar agarrado con alguno de los datos que vamos a leer acá arriba. En este caso estaba agarrado a lo que se llama meses. Y este meses tuvimos que estar medio pillo, no era un vector de 1 a 12. Nosotros solamente necesitábamos un vector de 1 a 6 porque íbamos a contar los alumnos nacidos entre enero y junio. Junio es el mes 6, ¿no? Ahora, si no nos dijeran ningún subrango de esto, sí sería un vector de 1 a 12. Eso tengan cuidado. Después, el descomponer número, eso también me fija que va a entrar casi siempre en todos los parciales. Yo vi que hay un descomponer. Lo que puede cambiar en el descomponer es básicamente ver si se trata de todos dígitos impares o si nos preguntan que contengan eh, 4 dígitos pares y 4 dígitos impares. Para eso van a necesitar contadores que van a contar cuántos dígitos pares y cuántos dígitos impares tengan. Y cuando terminen de descomponer todo el número, ustedes van a comparar esos dos contadores para ver si cumple con lo que dice la consigna. Si cumple, bueno, hacen lo que le dice. En este caso era simplemente imprimir esta información. Y después calcular porcentaje o promedio.
eso siempre vamos a tener que llevar dos variables mientras recorremos, que es el total y la cantidad que cumple el criterio este. Esas son cosas que suelen entrar en casi todos los parciales. El vector contador después lo tienen que recorrer, buscar las posiciones más grandes, las posiciones más chicas, si no, también. Es lo mismo código, nada más que los máximos se inicializan en números muy chiquitos, los mínimos en valores muy grandes. Y bueno, cambiaría el simbolito este, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa puede llegar a entrar? Bueno, esto de tener un campo de vector podría entrar también, pero nada del otro mundo, ya vieron. O sea, que yo tenga un vector con cierta información y que yo tenga una lista con otra información. Y que hay uno de los dos campos, en este caso el campo que se relacionaba era el código de marca, que yo en el vector tenía el nombre de la marca y yo en la lista tenía lo que era su precio, su nombre de país proveniente y demás. Ese vector está conectado por un campo, eso acuérdense también. Después lo que pedía era literalmente lo mismo. Este era un poco más jodido, pero porque tiene algo que por ahí no se practica tanto. Lo del dispone, acuérdense que el disponer significa que nos dan algo ya cargado, pero tienen que definirlo ustedes y poner un procedimiento que sea cargar. Lo comentan como se dispone y listo. Pero tienen que hacerlo, acuérdense. Después, errores profundos. El único error muy fuerte es que no inicialicemos la lista. O sea, pri igual a nil en el programa principal. Siempre acuérdense. Cuando recorramos una lista, a ver si tengo algún recorrer lista acá. Siempre tienen que poner esto, que el nodo avanza al siguiente. Eso no se lo olviden porque también es un error que marcan bastante. Eh, y esos son los errores más fuertes que pueden tener. Después, los otros son casi todos de lo mismo, ¿viste? Eh, las otras líneas es menos probable que se los olviden, pero eso sí, si no prestan atención y se lo olvidan, es bastante fuerte, digamos. ¿Cuáles son los criterios más importantes que toman los docentes a la hora de marcar quién aprueba y quién no? Bueno, a la hora de marcar quién aprueba, literalmente te van a ver si todo el programa cumple con lo que pide el enunciado. Eso mínimo. Después, o sea, si vos haces, qué sé yo, la mitad, armás hasta acá, todo bien. Y todo el resto lo recorres, pero pusiste todo mal, lamentablemente eso es un desaprobado. Ahora, si vos no haces ni la parte A ni la parte B, eso sería un insuficiente. O sea, el criterio no es mucho más, tiene que andar todo como debería andar, digamos. Las siguientes fechas van a ser más complicadas. Sí, suelen hacer que cada fecha se complique un poco más en temas, pero tampoco tanto, ¿viste? Primera fecha para mí es esto, segunda fecha para mí va a andar por ahí insertar ordenado y una lista ya cargada. El corte de control es más que nada cosa de primera fecha. En segunda fecha no suele entrar corte de control, digamos. Eh, pero bueno, tampoco soy yo el que arma los parciales, ¿viste? Eh, bueno, no sé si hasta acá estamos. Les mandé el código, ¿no? Esto se los voy a mandar. Después capaz que en un rato estoy haciendo parciales boludeces por acá. Así que cualquier cosa pueden preguntar y eso. Del primero, vieron que no lo grabé porque soy un boludo bárbaro. Pero creo que hay un video de Gonza que lo hizo. Ahora lo voy a buscar a ver si lo encuentro y se los paso. Que la resolución de Gonza era bastante similar a la que hicimos nosotros. Era un poco más a su forma, ¿no? Pero es esta que está subida acá, que literalmente tenemos todo lo mismo que hicimos en el código, ¿no? Voy a buscar el video a ver si se los puedo pasar. Así ya están los tres resueltos, digamos. Em, Nada, creo que por acá dejamos, porque
Ahora, a ver,